Hola compañeras, hola compañeros, soy Jorge Alonso y en este video vamos a desarrollar el trabajo para la elipse. En el video anterior ya hicimos el trabajo para la parábola. En este video haremos un trabajo en estructura igual al que hicimos para la parábola, solamente que en este caso obviamente para la elipse. Es decir, primero vamos a presentar la definición, que es la que ya escribí. Después vamos a hacer una construcción geométrica para determinar los puntos o puntos de la elipse, así como sus tangentes. Después vamos a encontrar los puntos notables de la elipse, en este caso específicamente, pues los vértices y los puntos del semieje menor para la elipse. Esto se va a entender cuando lo estemos haciendo. Ya que encontremos los puntos notables, vamos a deducir la ecuación cartesiana canónica para la elipse y finalmente vamos a hablar un poco de las propiedades focales. Al igual que en el video anterior y también al igual que en el video que va a seguir, que es el de la hipérbola, pues trataremos de hacer un trabajo geométrico todo el tiempo, lo más geométrico que podamos. Pues nada, la definición para la elipse creo que también es conocida, no es difícil. La definición dice que una elipse es el lugar geométrico, es decir, es un conjunto de puntos, en este caso un conjunto de puntos del plano de R2, cuya suma de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Es decir, a partir de esta definición podemos establecer la siguiente ecuación. La ecuación para la elipse queda establecida como todos los puntos X de tal manera que su distancia a un punto fijo que vamos a llamar P más su distancia a otro punto fijo que vamos a llamar Q es igual a una constante. A esa constante la vamos a llamar 2A. Estamos especificando que los puntos P y Q son los focos, que esta constante A forzosamente tiene que ser mayor que 0 porque por definición las distancias son positivas, y además estamos diciendo que dos veces la constante A como segmento o como magnitud es mayor que la distancia que haya entre los dos puntos fijos a los cuales le llamamos focos. Y también estamos diciendo que por definición vamos a llamar 12 precisamente a la distancia que haya de P a Q. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pintar nuestros ejes coordenados. Vamos a pintar nuestro eje X y nuestro eje Y. Los voy a pintar aquí y espero que mi dibujo me quede decente. Más o menos aquí. Más o menos aquí. Ahí estaría más o menos. Y al igual que en el video anterior, voy a hacer la siguiente consideración primero. El punto P y el punto Q podrían estar en cualquier lugar del plano. Es decir, cuando yo una a P con Q para formar el segmento PQ, ese segmento me puede quedar colocado en cualquier posición. De hecho, precisamente estamos diciendo que por definición lo que mide este segmento le vamos a llamar 12. Y lo mismo, yo puedo pensar que este segmento lo traslado de tal forma que me quede colocado sobre el eje X y que su punto medio coincida con el origen del sistema coordenado. Es decir, puedo pensar que el punto P está aquí y puedo pensar que el punto Q está aquí. Entonces esta parte la borramos porque solamente nos sirvió para ilustrar eso. Entonces puedo pensar que, si digámoslo así, sin pérdida de generalidad, puedo poner al segmento PQ sobre el eje
el eje X y centrado en el origen. Además me están diciendo que 2 veces A tiene que ser mayor que 2 veces C. Eso obviamente implica que A tiene que ser mayor que C y a su vez C tiene que ser mayor que 0 porque C está definido como una distancia. En nuestro caso, por ejemplo, si esta distancia le estoy llamando C, si esta distancia le estoy llamando C, entonces la distancia A, si yo mido la distancia a partir del origen, pues tendría que quedar, por ejemplo, como en este caso. Es decir, voy a pensar que esta es la distancia A y de igual forma voy a pensar que esta es la distancia A. Entonces, lo que vamos a ver es que a partir de tener estos elementos, es decir, a partir de, por ejemplo, conocer los dos focos y a partir de conocer el valor de la constante a partir de eso, yo puedo empezar a construir geométricamente puntos que satisfagan esta ecuación. Y por lo tanto, esos puntos, por definición, son puntos de la elipse. Lo único que tenemos que hacer en este momento es, o la construcción empieza de este modo. Consideremos la circunferencia cuyo centro es el punto Q y cuyo radio es precisamente 2A. Esta circunferencia tiene centro en Q y su radio es 2A. Si nos fijamos, como tiene centro en Q y su radio es 2A, en este momento este sería el centro y el radio llegaría hasta acá. Espero se entienda lo que estoy diciendo. Voy a pintar enseguida esa circunferencia y voy a tratar que me quede lo mejor posible. Ahí está la circunferencia. La hice utilizando las formas, entonces me quedó bastante decente. Entonces, esta circunferencia es la circunferencia que tiene centro en el punto Q y tiene radio 2A. Esta es. Ahora, lo que vamos a hacer es considerar un punto arbitrario sobre esa circunferencia. Entonces, este punto es un punto arbitrario sobre esa circunferencia. Enseguida lo que vamos a hacer es construir la recta que une a Q con Y0, donde Q es la recta de la circunferencia, donde Q es el centro de la circunferencia negra. Entonces vamos a hacer esa recta que une a Q con Y0. Voy a empezar a utilizar otro color para que se empiecen a distinguir las cosas. Ahí está esa recta. Ahora vamos a unir Y0 con P, el segmento Y0P, y finalmente necesitamos considerar la recta que es la mediatriz de el segmento Y0P. Esa recta que es la mediatriz, pues es una recta que va a quedar más o menos como por aquí. Tiene que ser mediatriz, es decir, pasar por el punto medio del segmento Y0P y además ser perpendicular. Igual la voy a trazar a mano, a lo mejor no me queda muy bien, pero esperemos que sí. Entonces, hagámoslo. Más o menos me va a quedar como por ahí así. Entonces pensemos que es perpendicular. Es decir, este ángulo es ángulo recto y este segmento mide lo mismo que este segmento. Finalmente, consideremos la intersección de esas dos rectas. A este punto le vamos a llamar X0. Es decir, en estas condiciones acabamos de hacer esto.
Si a esta recta le llamamos L, a esta recta le podemos llamar L'. Y entonces sea, la construcción que hicimos sea Y0 que pertenece a la circunferencia con centro en Q y radio 2A. Lo único que debe de cumplir este punto es estar en esta circunferencia. Después vamos a ver que este punto podría estar variando sobre la circunferencia y que al variar el punto Y0 sobre la circunferencia, el punto X empezaría a describir precisamente los puntos de la elipse, pero me estoy adelantando. Sea Y0 un punto en esa circunferencia, sea L y la recta determinada por Q y Y0. Q y Y0. Ahora, sea L' la mediatriz del segmento Y0P, del segmento Y0P. Y finalmente el punto X0 es la intersección de L' con L. Lo que vamos a demostrar es por demostrar que en estas condiciones X0 pertenece a la elipse. ¿A cuál elipse? A la elipse determinada por P y por Q y por la cantidad A. Entonces lo que tenemos que demostrar es que la distancia del punto X0 a Q más la distancia del punto X0 a P es igual a 2A. Pero eso no es nada difícil. Veamos por qué. Precisamente como la circunferencia negra tiene radio 2A, entonces este segmento que va de aquí a acá es precisamente 2A. El segmento que va de Q a Y0 es un radio y por lo tanto mide 2A. Eso lo anotamos aquí. El segmento que va de Q a Y0 mide 2A. Ahora, también notemos que yo puedo hacer el segmento que va de X0 a P. Hagamos ese segmento, el segmento que va de X0 a P. Entonces, a partir de eso, yo puedo darme cuenta de lo siguiente. La distancia que hay de Q a X0, la distancia que hay de Q a X0 más la distancia que hay de X0 a Y0 más la distancia que hay de X0 a Y0, yo diría evidentemente es 2A. ¿Por qué? Porque juntas precisamente forman la distancia que hay de Q a Y0, que es el radio, que es 2A. Pero por otro lado, debido a que X0 está en la mediatriz, que es la recta roja del segmento Y0P, entonces la distancia de X0 a Y0 es la misma que la distancia de X0 a P. Es decir, esta distancia, la distancia de X0 a Y0 es igual a la distancia de X0 a P. Y lo demás lo dejamos igual. La distancia de Q a X0 más la distancia de X0 a P es igual a 2A. Y esto, si nos fijamos, no es otra cosa más que la definición de la elipse. Es decir, esto pasa si y solo si el punto X0 pertenece a la elipse en cuestión. Por lo tanto, de esta forma hemos construido un punto X0 que está en la elipse por definición. Y como les decía, si yo hago variar el punto Y0, automáticamente el punto X0 empieza a pintar la elipse. Eso lo veremos cuando veamos estas construcciones en GeoGebra. Ahí se ve pues muy visual el asunto. ¿Sale?
Y lo mismo que en el video anterior, y hago referencia al video anterior porque la estrategia que estamos usando en este video y vamos a seguir utilizando para la hipérbola es la misma. Entonces, lo que también podemos probar es que en este momento, en estas condiciones, L' es tangente a la elipse. Entonces, para que la recta roja sea tangente a la elipse, se deben de cumplir dos cosas. Que la recta roja toque en un punto a la elipse y que solo la toque en un punto. Es decir, podemos decir, notemos que x0 pertenece a la intersección de la elipse. Me quedó muy fea la E. Pertenece a la intersección de la elipse y la recta L'. Ahora, sea x1 un punto que pertenece a la recta roja, a L1, y que ese punto x1 sea distinto de x0. Es decir, pensemos ahora que el punto x1 está, por ejemplo, aquí. Aquí está x1. Veamos lo que sucede. Voy a unir a x1 con q y voy a unir a x1 con y0. Ahí está. Ahora, simplemente notemos que se me forma un triángulo. El triángulo cuyos vértices son x1, q y y0. Entonces, aplicando la desigualdad del triángulo, yo sé que si sumo dos de los lados, esa suma es mayor que el restante lado. En estos momentos eso se traduce en lo siguiente. La distancia de x1 a q más la distancia de x1 a y0 por desigualdad del triángulo es mayor que la distancia de q a y0, es mayor que la distancia de q a y0. Pero si nos fijamos, la distancia de q a y0 precisamente es 2a. Además, la distancia de x1 a y0 a su vez es igual a la distancia de x1 a p, por la misma razón de que x1 está en la mediatriz del segmento PY0. Es decir, yo puedo, en lugar de escribir la distancia de x1 a y, escribir la distancia de x1 a p. Esto es mayor que 2a y de este lado esta distancia la sigo manteniendo tal cual. Y entonces lo que obtengo es que la distancia de x1 a q más la distancia de x1 a p, si se fijan, ahora no es igual a 2a, sino que es mayor. ¿Eso qué quiere decir en automático? Quiere decir, o esto pasa si y solo si, este punto x1 no pertenece, porque para que el punto x1 perteneciera a la elipse, se tendría que dar la igualdad y en este caso se da la desigualdad. Esto prueba que cualquier otro punto x1 distinto de x0 que esté sobre la recta roja no pertenece a la elipse. Además, el punto x0 sí pertenece tanto a la elipse como a la recta. Por lo tanto, podemos decir que L' es tangente a la elipse en el punto x0.
y ya terminamos. Es decir, acabamos de demostrar dos cosas, que acabamos de construir el punto x0, acabamos de construir la recta L' y probamos que el punto x0 pertenece a la elipse y la recta L' es la tangente a la elipse precisamente en el punto x0. Ahora lo que sigue es establecer algunos puntos notables de la elipse. Para eso empecemos a hacer las siguientes observaciones. Hace ratito dijimos que la cantidad A, por decirlo así, pues es desde el origen hasta este punto. Entonces, si yo precisamente a ese punto le llamo V1, pues no es nada difícil darse cuenta que las coordenadas de V1 son precisamente A, y porque esa es la distancia que hay de V1 al origen, A, 0. ¿Por qué 0 en la segunda coordenada? Porque el punto V1 está sobre el eje de las X. De igual forma, el punto simétrico a V1, que le vamos a llamar V2, no es nada difícil darse cuenta que sus coordenadas deben de ser menos A, 0. Y siguiendo con este tipo de razonamientos, es fácil ver que el punto P tiene coordenadas C, 0. ¿Por qué C? Porque dijimos que la distancia que hay de P al origen, a esa distancia le llamamos C, y de igual forma entonces las coordenadas del punto Q del otro foco son menos C, 0. Es decir, le estamos poniendo coordenadas a los focos y le estamos poniendo coordenadas a los que van a terminar siendo los vértices. A partir de esto, no es nada difícil darse cuenta que el punto V1 y el punto V2 pertenecen a la elipse. Entonces, notemos que V1 y V2 pertenecen a la elipse. ¿Cómo podemos ver que pertenecen a la elipse? Pues demostrando, es decir, en este momento tenemos que demostrar que la distancia de V1 a Q más la distancia de V1 a P es igual a 2A. Hagamos simplemente las cuentas para ver este hecho. Entonces va a quedar la distancia. V1 tiene coordenadas A, 0, a el punto Q que tiene coordenadas menos C, 0, más la distancia del punto V1 que tiene coordenadas A, 0, a el punto P que tiene coordenadas C, 0, vamos a ver a qué es igual esta suma de distancias. Entonces, utilizando norma, podemos darnos cuenta que esto es la norma de la resta de estos vectores. Y de una vez hago la resta de estos vectores. Es A menos C, 0 menos 0, 0. La norma de este vector más la norma de esta resta de vectores que me va a quedar. Aquí me queda A menos C, entonces me queda A más C, qué bueno que me di cuenta. Y aquí me queda A menos C, ahora sí, A menos C, coma. Este es todavía un vector, aquí hace falta ponerle paréntesis para indicar que es un vector. A menos C, 0, la norma de este vector. Ahora, lo siguiente que podemos hacer es seguir desarrollando esta expresión. Sabemos que la norma de un vector u es igual a la raíz cuadrada de u producto punto u. Utilizando esto podemos decir que esta norma es igual a la raíz cuadrada
del vector producto punto con él mismo, que en este caso me va a quedar a más c al cuadrado, más 0 al cuadrado, que ya no queda nada, más la segunda norma, que me queda raíz de a menos c al cuadrado, más el cuadrado de 0, que no queda nada. Entonces, nos queda esto. En este caso, podemos eliminar la raíz con el cuadrado. Y si nos fijamos, en este caso no hay que poner valor absoluto. O es más, si elimino el cuadrado con la raíz, tengo que poner valor absoluto de a más c, más valor absoluto de a menos c. Pero notemos que en nuestro caso a es mayor que c. Esa parte la tenemos desde arriba. A es mayor que c y ambas son cantidades positivas. Eso quiere decir que el valor absoluto de a más c coincide con a más c, es decir, yo en este caso simplemente puedo quitar las barras y no pasa nada porque lo de adentro ya es positivo. Y lo mismo, a menos c, como a es mayor que c, a menos c sigue siendo positivo y entonces aquí también simplemente puedo quitar las barras porque lo de adentro ya es positivo. Y entonces me queda simplemente esto, que ahora claramente las Cs, se cancelan y me queda 2A. Es decir, acabo de ver que precisamente la distancia de V1 a Q más la distancia de V1 a P es 2A. De manera totalmente análoga, se puede demostrar que la distancia de V2 a Q más la distancia de V2 a P, pues también es 2A. Ya no hago las operaciones porque es exactamente, pues no exactamente, pero es totalmente análogo a lo que acabamos de hacer. Es decir, acabamos de probar que en este caso el punto V1 que tiene coordenadas a, y el punto V2 que tiene coordenadas a, 0 y V2 que tiene coordenadas menos a, 0 pertenecen a la elipse, es decir, cuando y0 se pusiera a girar sobre la circunferencia grande, el punto x0 pasa por V1 y el punto x0 pasa por V2. Hay otros puntos por los que pasa. Para eso voy a hacer otra vez este dibujo, porque si sigo dibujando aquí encima se va a quedar todo muy borroso. Entonces voy a hacer otro dibujo que represente este mismo esquema. Aquí ya volví a hacer lo que necesito. Entonces, pues sabemos que el punto P tiene coordenadas C. El punto P tiene coordenadas C, 0. El punto V1 tiene coordenadas A, 0. Y entonces aquí hay que fijarnos en lo siguiente. Si yo considero una circunferencia que tenga centro en P y radio A, esa circunferencia, digámoslo así, va a atravesar al eje Y, porque como de aquí a aquí es C, y como de aquí a acá es A, entonces si yo pongo a partir de P, A llegaría hasta acá, fijándonos en la cuadrícula. Y eso quiere decir que la circunferencia intersecta al eje de las Y. Entonces voy a dibujar esa circunferencia
que tiene centro en P y radio A. Listo, no pinté toda la circunferencia, solo pinté un arco de circunferencia. Lo que me interesa ahorita es notar que si yo uno de este punto a P, esta longitud precisamente vale A, porque así construí la circunferencia. Ahora, la longitud que hay del origen a P, por definición, vale C. Entonces, aquí se me está formando un triángulo rectángulo. Es decir, si al otro cateto que falta yo lo llamo B, entonces, por el teorema de Pitágoras, yo tengo que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Y entonces yo de aquí puedo despejar a la B. Puedo decir que B es igual a A cuadrada menos C cuadrada raíz. Entonces lo que vamos a hacer es fijarnos precisamente en el punto en el cual esa circunferencia intersecta al eje de las Y. A ese punto le vamos a llamar M1 y no es nada difícil darse cuenta cuáles son las coordenadas del punto M1. De hecho, su coordenada X es 0 porque está sobre el eje de las Y y su coordenada Y precisamente es la distancia que haya de M1 al origen, pero esa distancia precisamente es el valor de B y el valor de B está aquí, es decir, el punto M1 tiene coordenadas 0, la raíz de A cuadrada menos C cuadrada. Y yo diría, por simetría, simplemente por simetría, es decir, si hubiera completado el círculo, sería muy fácil ver que este punto, cuyas coordenadas, este punto M2, cuyas coordenadas son 0, menos la misma raíz, A cuadrada menos C cuadrada, A cuadrada menos C cuadrada, es fácil ver que tanto M1 como M2 pertenecen a la elipse, es decir, por demostrar que M1 que tiene estas coordenadas y M2 que tiene estas coordenadas también pertenecen a la elipse. Y pues entonces hay que demostrar que M1 satisface la ecuación de la elipse, es decir, lo que tenemos que hacer ahorita es calcular la distancia de M1 al punto Q más la distancia de M1 al punto P. Simplemente hay que empezar a sustituir y a desarrollar las operaciones. Pero incluso es mucho más fácil que estar sustituyendo las coordenadas y hacer las operaciones. Es mucho más fácil que eso. Lo mismo, simplemente por simetría, es muy fácil ver que la distancia que hay de M1 a Q, es decir, si yo trazo la distancia de M1 a Q, pues esta distancia también es A, porque aquí estos dos triángulos, yo diría es muy evidente que los dos triángulos son congruentes. Entonces, si esta hipotenusa mide A, esta hipotenusa mide A. Otra forma de verlo es notando que el punto M1 está en la mediatriz del segmento QP. Por lo tanto, la distancia de M1 a P es la misma que la distancia de M1 a Q. Y si la distancia de M1 a P es A, por construcción, entonces la distancia de M1 a Q también es A. Es decir, con este razonamiento, la distancia de M1 a Q
es A y la distancia de M1 a P es A. Entonces queda A más A, que es 2A. Y eso quiere decir, esto pasa si y solo si M1 pertenece a la elipse. De igual manera, análogamente, M2 pertenece a la elipse. Es decir, acabamos de encontrar otros dos puntos notables en el sentido de que son característicos de la elipse. Los puntos que ya teníamos son los V1 y V2, que evidentemente son los vértices, y M1 y M2 pues son los otros puntos donde la elipse corta al eje de las Y. Voy a dibujar a mano la elipse. La elipse más o menos quedaría en este momento así. Más o menos quedaría así a mano. La distancia que hay de V2 a V1 es lo que se conoce como el eje mayor, que mide 2A, es decir, ahorita podemos decir que la distancia que hay de vértice a vértice es 2A y la recta determinada por M1 y M2 es el eje menor. Y ahorita con lo que acabamos de ver, la distancia que hay de M1 a M2, por definición o porque así lo hicimos, es precisamente 2B. Entonces, en el caso de la elipse, este es el eje mayor y este es el eje menor. Y hasta el momento hemos visto que estos 4 puntos pertenecen a la elipse y previamente ya habíamos visto cómo construir cualquier otro punto de la elipse. Ahora, lo que sigue es deducir la ecuación cartesiana canónica para la elipse. Para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es empezar a desarrollar nuestra ecuación. Es decir, ahora, sea en general el punto X que tiene coordenadas X, Y, el punto P ya sabemos que tiene coordenadas C, 0, el punto Q ya sabemos que tiene coordenadas menos C, 0 y ya conocemos la cantidad A y ya sabemos que en este caso 0 es menor que C y es menor que A. Y otra cosa que ya también sabemos y que vamos a utilizar es que se cumple esta relación, se cumple la relación A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada, pero nosotros lo vamos a ocupar de esta forma. B cuadrada es igual a A cuadrada menos C cuadrada. Teniendo estas consideraciones en mente, podemos empezar a desarrollar la ecuación, es decir, la distancia de X a Q más la distancia de X a P igual a 2A. Simplemente empecemos a desarrollar. Me va a quedar la distancia de X, Y a menos C, 0 más la distancia de X, Y a C, 0 igual a 2A. Si lo desarrollamos, esto me va a quedar la norma de X menos menos me va a quedar X más C, Y menos 0 me queda simplemente Y, la norma de ese vector, más la norma de este menos este, es decir, la norma de X menos C, ahora sí, Y
menos 0, que solamente me queda y, y me va a quedar la norma de este vector igual a 2a. Ahora, aquí podemos hacer lo siguiente. Las normas las podemos, por definición, intercambiar por la raíz de x más c al cuadrado más el cuadrado de este, que es y cuadrado, más la segunda raíz, que me va a quedar x menos c al cuadrado más y al cuadrado igual a 2a. Lo que voy a hacer es pasar dividiendo esta raíz del lado derecho. Entonces me va a quedar la raíz de x más c. La raíz de x más c al cuadrado más y cuadrada, raíz de todo eso, es igual a 2a menos la raíz que pasó restando, que es x menos c al cuadrado más y al cuadrado. En este momento, lo que me conviene hacer es elevar al cuadrado de ambos lados. Si elevo al cuadrado de ambos lados, entonces del lado derecho simplemente el cuadrado se elimina con la raíz y me va a quedar x más c al cuadrado más y cuadrada es igual a el cuadrado de este binomio, que simplemente me queda 4a cuadrada menos 2 por 2, 4 me queda, porque es el doble producto, menos 4a por la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado más el cuadrado del segundo, que simplemente me queda x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Notemos que desde ahorita esta y ya se cancela con esta y. Ahora seguimos desarrollando y nos va a quedar x al cuadrado más 2cx más c al cuadrado igual a 4a cuadrada menos 4a por la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado más este binomio al cuadrado, que me queda x cuadrada menos 2cx más c cuadrada. Si nos fijamos, en este momento se cancelan las c's, la c se cancela con la c y por lo que veo también la x se cancela con la x y podemos seguir desarrollando. Seguimos desarrollando, pues. Entonces la raíz la vamos a pasar del lado derecho, me va a quedar 4a que multiplica a la raíz es x menos c al cuadrado más y al cuadrado igual a 4a cuadrada menos 2cx y este 12x lo paso restando, entonces me va a quedar menos 4cx. Aquí nuevamente se puede ver que los 4 se pueden cancelar y lo siguiente que vamos a hacer es a su vez elevar al cuadrado todo. Si yo elevo al cuadrado de ambos lados, me va a quedar lo siguiente. Aquí me queda a cuadrada que multiplica. Este cuadrado se cancela con la raíz, no hay que hacer otra cosa.
porque lo de adentro es positivo. Me queda x menos c al cuadrado más y cuadrada igual, ahora de este lado dijimos que elevamos al cuadrado y entonces de este lado me queda a la cuarta menos 2a cuadrada cx más c cuadrada x cuadrada. Seguimos desarrollando esta parte, me va a quedar a cuadrada que multiplica a x cuadrada menos 2a cuadrada c más cx, me faltó el x, perdón, 2cx porque es el doble del primero por el segundo y a su vez por a cuadrada más a cuadrada y cuadrada igual a la cuarta menos 2a cuadrada cx más c cuadrada x cuadrada. Aquí nuevamente hay que observar que este término se cancela con este término y lo que voy a hacer es todo lo que tenga x y y ponerlo del lado izquierdo y lo que tenga constantes ponerlo del lado derecho. Entonces me queda a cuadrada x cuadrada menos c cuadrada x cuadrada más a cuadrada y cuadrada, es todo lo que tiene x y del lado derecho sobrevive a la cuarta, a la cuarta y debe de sobrevivir otro término que no lo ubico ahorita y no lo ubico porque me faltó ponerlo aquí. Aquí va el término, aquí ojalá se entienda, aquí va este término, a cuadrada más c cuadrada, a cuadrada, perdón, por c cuadrada con signo positivo, ese término va aquí. Entonces cuando lo pase restando va a quedar menos a cuadrada c cuadrada. Ahora sí, el x cuadrada lo factorizo de aquí y factoriza a cuadrada menos c cuadrada más y cuadrada que multiplica a cuadrada. Ahora factorizo una a cuadrada aquí y entonces me queda a cuadrada menos c cuadrada. A su vez, a cuadrada menos c cuadrada lo hemos dicho que es b cuadrada. Entonces esta parte me queda a cuadrada por b cuadrada. Seguimos simplemente desarrollando, ya casi terminamos. X cuadrada, esto es b cuadrada, lo ponemos, más y cuadrada entre a por a cuadrada, perdón, igual a cuadrada por b cuadrada. Lo único que falta hacer es dividir todo entre a cuadrada, b cuadrada, entre a cuadrada, b cuadrada, entre a cuadrada, b cuadrada. Entonces, en este caso las b's, en este caso se cancelan las b's, en este caso se cancelan las a's y en este caso se cancela todo. Y entonces me queda x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Y esta es la ecuación cartesiana canónica de la elipse. Y en este caso sabemos que la elipse fue obtenida a partir del punto P, que tiene coordenadas c, 0, a partir del punto Q, que tiene coordenadas menos c, 0, y a partir del valor A mayor que C,
mayor que 0. Aquí está la ecuación. Y hasta este momento lo que debemos de decir, al igual que en el video anterior, es que todo el desarrollo que hemos hecho, lo hemos hecho para una elipse que a final de cuentas la colocamos en posición horizontal, porque desde el inicio elegimos poner a P y a Q sobre el eje de las X. Si hubiéramos elegido poner desde el inicio a P y a Q en el eje de las Y, el razonamiento es totalmente análogo. Básicamente es intercambiar las variables, es decir, básicamente es intercambiar a la X por la y en ese sentido podemos decir que la ecuación canónica para la elipse en posición vertical queda de la siguiente manera: x cuadrada entre b cuadrada más y cuadrada entre a cuadrada igual a 1. Esta ecuación corresponde a una elipse como la que acabamos de obtener, creo que eso es obvio, una elipse horizontal centrada en el origen, y esta ecuación, pues yo creo que también ya es obvio, corresponde a una elipse también centrada en el origen, pero ahora vertical. Entonces ya podemos considerar que hemos obtenido las dos ecuaciones cartesianas canónicas para la elipse. Finalmente, lo que nos falta hacer es las propiedades focales para la elipse. Y las propiedades focales para la elipse son bastante sencillas. ¿Por qué? Porque a partir del análisis que ya hicimos podemos hacer la siguiente observación. Si regresamos a esta figura, como ya sabemos que la recta roja es la mediatriz del segmento Y0P, es, yo diría, bastante sencillo observar que entonces el ángulo, este ángulo es igual a este ángulo. A su vez, voy a pintar la recta que va de P a Y0 de negro para que resalte más. Ahí está. A su vez, este ángulo es opuesto por el vértice de este ángulo y por lo tanto son iguales, y este ángulo es opuesto por el vértice de este ángulo y por lo tanto son iguales. Y nuevamente empleamos la propiedad de que un rayo de luz, cuando incide sobre un espejo, se refleja haciendo ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Es decir, si yo considero un rayo de luz que sale de uno de los focos, por ejemplo, un rayo de luz que sale de P, ese rayo de luz se dirige hacia, voy a pintar la elipse para que se vea bien, la elipse pasa por B1, pasa por X0 y más o menos está como por aquí. La voy a pintar a mano, esperando que me quede lo más decente que se pueda. Más o menos estaría como por aquí. Más o menos estaría ahí. Creo que no me quedó tan mal. Entonces, un rayo de luz que sale del punto del foco P1 se dirige en esta dirección, rebota en la elipse, pero al rebotar en la elipse lo hace como si rebotara en la tangente, y como en este caso el ángulo de incidencia es este, que es igual al ángulo de reflexión, entonces el rayo de luz saldría rebotado en esta dirección. Y entonces podemos decir que un rayo de luz
que sale de uno de los focos, rebota en la elipse por dentro y se dirige hacia el otro foco. Y de manera análoga, un rayo de luz que viene por fuera de la elipse y que viene en dirección del foco P, rebota por fuera de la elipse y en este caso el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y sale disparado en esta dirección. Es decir, un rayo de luz que viene por fuera de la elipse dirigiéndose a uno de los focos, rebota por fuera de la elipse y sale rebotado como si hubiera emanado del otro foco. Esta es básicamente la propiedad focal con respecto a la elipse. Entonces, yo en este momento lo mismo, hay que recapitular en cuestión a lo que hemos hecho. Definimos la elipse. Hay que notar que una elipse queda determinada cuando tú conoces los dos focos y el valor de la constante A. También lo que hicimos fue construir geométricamente los puntos x0 de la elipse y su tangente. Después construimos también de manera geométrica puntos notables de la elipse, en este caso los vértices y los puntos en donde la elipse corta al eje de las y's. Vimos que esos puntos y establecimos sus coordenadas, o sea, para los puntos notables no solamente dijimos quiénes son, sino que hasta dimos sus coordenadas. Posteriormente hicimos el desarrollo tradicional de deducir la ecuación de la elipse. Notamos que una elipse puede estar colocada en forma vertical o en forma horizontal o en forma vertical. Y por último, establecimos la propiedad focal para la elipse. Hay que notar que este trabajo en estructura es el mismo que ya hicimos para la parábola y en estructura es el mismo que vamos a hacer para la hipérbola. Entonces, por el momento le dejamos hasta ahí. Soy Jorge Alonso.